Bueno, entonces el Keyshot tiene unas herramientas de animación. Es un módulo de animación, pues que la verdad es que no es que sea muy avanzado que digamos. O sea, me refiero a que hay herramientas más poderosas con respecto al tema de la animación. Herramientas como 3D Studio Max, como Cinema 4D, Blender, ¿sí? Maya, son algunas herramientas que están muy enfocadas a ese tema de la animación como tal, porque son herramientas que cuentan, por ejemplo, con sistemas de animación, por ejemplo, eh, donde tiene unos modificadores, por ejemplo, donde uno puede simular gravedad, donde uno puede simular impactos, donde uno puede simular mecánica de fluidos, fuego, bueno, digamos, varios elementos y adicionalmente sistemas que pueden emular las conexiones, por ejemplo, de un esqueleto para el desarrollo de personajes, lo que son bípedos y cuadrúpedos, ¿sí? O sea, personas, pues, o personajes de dos patas, personajes de cuatro patas, ¿sí? Incluso también tienen módulos que permiten crear eh, sistemas de huesos para casos especiales. Por ejemplo, si yo voy a animar un pulpo, pues un pulpo tiene 8 tentáculos. Entonces, los 8 tentáculos, ¿cómo hago para animarlos? Entonces, yo puedo crear los huesos que están para eso. O si tengo, por ejemplo, un gusano, entonces el gusano que es una sola, sí, que es como una barra larga o una sola extremidad, pues cómo lo puedo animar, etcétera, etcétera. Igual tienen también sistemas para lo que comúnmente se conoce como el RIG, RIG, que es como toda la parte de animación gestual de los personajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo es el manejo de los ojos, ¿sí? Hacia dónde están mirando, las expresiones, por ejemplo, que se hacen con las cejas, la sonrisa, la nariz, cuando se mueven, las orejas, cómo se mueven, bueno, todo este tipo de elementos. Entonces, esas son herramientas que están especializadas y enfocadas para eso. El Keyshot, pues yo no sé si vaya en esa dirección, pero tiene hasta por lo menos la versión 10, que es la última, tiene unas herramientas relacionadas con la animación, pero es una animación muy básica, que de hecho también es la misma animación, el mismo tipo de animación que uno puede hacer en Rhino. En Rhino y en Keyshot yo puedo hacer animaciones de desplazamiento de cámara en diferentes aspectos, particularmente en los tres tipos o en tres tipos de movimientos que tiene la cámara. Uno que es el movimiento tilt, que estoy hablando cuando la cámara tiene un pivote, mejor dicho, venga, yo les voy explicando aquí directamente con el Keyshot. A ver, yo abro por aquí. mm, A ver, ¿qué modelo? Permítame un momentico, yo busco aquí algún modelo que me sirva como para eso. Bueno, voy a abrir un botecito que que había modelado hace rato. Un momentico, voy a cambiar aquí los colores. Bueno, este es un botecito de un proyecto que posiblemente vayamos a construir más adelante con la empresa pues con la que yo trabajo. Venga, yo un momentico le añado aquí. eh,
Ah, no, la embarré porque creo que sí es. Ah, no, mentiras, miento, no tiene nada aquí. Bueno, este es el modelo. De un momentico yo le cambio que aquí no se ve el vidriecito. Este se lo va a cambiar por este. Eso. Y los cojines, vamos a pintárselos de otro color. Eso, listo, ahí. Entonces, bueno, y básicamente este botecito, estoy suponiendo pues que este sea mi modelo, entonces yo puedo hacer diferentes tipos de animación con él. Para este caso, puedo hacer animaciones de piezas específicas, eh, de movimientos como de mecanismos, ¿sí? Todo ese tipo de detalles, pero también puedo hacer movimientos de cámaras. Entonces, ¿cómo se genera el tema de los movimientos como tal? Por ejemplo, digamos que yo quiero mover enteramente el bote, ¿listo? Si yo lo quisiera mover, digamos, de un lado a otro para hacer una animación, perdón un momentico, yo grabo acá. Listo. Entonces, si yo quisiera hacer la animación, por ejemplo, del bote viajando de un lado a otro, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Seleccionando todo el bote, sí, toda la parte, pues, por supuesto, si quisiera hacer la animación solamente de una parte, digamos, el motor moviéndose y todo lo demás quieto, entonces lo que tendría que hacer sería seleccionar, bueno, vamos a hacerlo de hecho. Venga un momentico, yo busco aquí en el motor, voy a animar el aspa, ¿sí? La propela del motor. Entonces, bueno, un segundito aquí yo le quito las sombras de piso, vale, para que me quite allí. Y entonces, por ejemplo, supongamos que yo quisiera mover este acá. Entonces, selecciono la parte, me voy aquí donde dice animación, ¿sí? Y entonces aquí me sale el concepto de línea de tiempo. Ven un momentico, yo reviso porque creo que a ustedes yo les había hablado acerca del tema de la línea de tiempo. Entonces voy a revisar aquí. Eh, sí, sí les había hablado del tema de la animación. Bueno, estos son los ejemplos y
que les había mostrado de los proyectos. Bueno, esto fue como una explicación que les di de cómo se hacía el tema de la simulación de... No, pero espere un momentico que no es en esta, sino en este. Yo les había, perdón un momentico porque es que estoy confundido si fue a ustedes o fue al grupo de ICESI. Yo les había hablado a ustedes sobre el tema de la animación o no. Creo que dijiste pues que se podía animar, pero que si teníamos tiempo después lo Ah, veíamos. vale, vale, listo. O sea, no vimos nada del tema, listo. Entonces, bueno, ya les voy a explicar. Entonces, casi que es que hay que arrancar. Lo que pasa es que les iba a explicar este tema de los fotogramas. ¿Listo? El tema, a ver, la animación, como ustedes saben, es una secuencia de imágenes. ¿Listo? Cuando uno va a animar en un programa de 3D, bueno, la animación tradicional, estoy hablando, por ejemplo, de las películas de Disney, las antiguas, tienen un concepto donde básicamente es una serie de dibujos que son conocidos como fotogramas y que se ponen uno encima de otro. Es que, digamos que el mejor concepto, el concepto más fácil de animación es un flickbook. Flickbook. Ya les voy a mostrar qué significa un flickbook. Esto. Eh, bueno, por ejemplo, este aquí. Esto es el principio básico de la animación. Entonces, les voy a mostrar este ejemplito acá. Esto es lo que comúnmente se conoce como un flipbook y es básicamente una secuencia de imágenes que en el momento en que yo las voy abriendo pues cada una, entonces obviamente voy viendo como si se estuviera moviendo el personaje. Bueno, los elementos. Entonces, la animación, eso es lo que es la animación tradicional, ¿sí? Es básicamente una secuencia de fotografías. En este caso, para que me entiendan cuál es el concepto del fotograma, pues cada hoja de estas es un fotograma, ¿sí? Entonces, en la animación tradicional, para hacer un segundo de animación en el cine, hablando de las películas de Disney, para hacer una animación, un segundo de animación en una película de Disney se requieren 25 imágenes. Es decir, un segundo de animación como lo que ustedes vieron acá, requiere 25 páginas de estas dibujadas en secuencia. ¿Sí? Entonces, básicamente es, yo dibujo primero esta, después entonces si este va a avanzar un poquito, entonces le coloco la cabeza hacia abajo, los ojos hacia abajo, la cola un poquito más levantada, no sé qué. Sí, como manejar diferentes estados. Entonces, para hacer un segundo de animación se necesitan 25 imágenes. Para hacer, eso es para orientado hacia el cine. El cine trabaja 25 fotogramas por segundo. ¿Sí? Es decir, un segundo de una película me muestra 25 imágenes seguidas. De hecho, los videos también es una secuencia de fotogramas. En el caso de la televisión, es decir, cuando uno va a hacer una animación que está orientada hacia televisión, eh, la velocidad es un poco mayor, es de 30 fotogramas por segundo. Quiere decir que son 30 imágenes las que componen un segundo de animación. Entonces, ¿qué sucede allí? Es la manera de representarlo con la animación digital, es este panel que ustedes ven acá, que se conoce como línea de tiempo. ¿Listo? La línea de tiempo, pues es básicamente el enfrentamiento aquí tengo unas capas, que son las capas que se van a ir llenando con las piezas que yo quiero mover. En este caso, la pieza que tengo acá que se llama, pues que es la propela, que en este caso se llama metal 2 no sé qué. Por ejemplo, yo le puedo cambiar aquí el nombre a la pieza. Entonces vamos a ponerle, lo voy a poner aquí propela. Listo, entonces en este caso esta pieza que se llama propela, si yo la quiero animar, entonces voy a cambiarle los diferentes estados.
Las animaciones siempre empiezan con un estado de reposo y luego se modifica al estado en que quiero animarlo. Entonces, para hacer la animación, simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Selecciono la pieza que quiero animar, en este caso la propela, genero, le doy clic aquí a la animación y mire que la animación aquí, perdón, la línea de tiempo me está mostrando aquí los diferentes segundos de animación. Bien, de acuerdo obviamente a un número de fotogramas por segundo que yo quiero animar. En este caso 30 para televisión, 25 para cine y menos de 25 pues ya dependiendo obviamente de lo que uno vaya a hacer. Se habla de más de 30, es decir, 60 fotogramas por segundo cuando uno va a hacer escenas que se vean como en cámara lenta. ¿Listo? Eso es para que no se vaya a afectar, digamos, el paso de imágenes dentro de la animación como tal. Entonces, listo, yo lo voy a dejar en 30. Aquí tengo unos controles que me van a permitir manejar esta línea azulita que ustedes ven acá. Esa línea azulita que ustedes ven ahí se llama el cabezote de reproducción y básicamente él va avanzando con velocidad de 30 fotogramas por segundo mostrándome los cambios de estado en los diferentes fotogramas. Entonces, por ejemplo, en mi fotograma 1 la propela está así. En el fotograma 30, es decir, después de un segundo de animación, la propela yo digo que va a dar un giro completo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, aquí tengo, perdón un momentico, les termino aquí de mostrar estas opciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, vaya este cabezote de reproducción al primer fotograma, vaya al último fotograma eh, animado. Aquí puede ir cuadro a cuadro, es decir, viajando de fotograma en fotograma hacia adelante, viajando de fotograma en fotograma hacia atrás. Y play, que es mostrar la animación en la velocidad a la cual está configurada, 30 fotogramas por segundo. Por aquí hay un tema que se llama el motion blur, que ahorita les voy a explicar esta opción, que les puede ser útil, por ejemplo, para la parte de renderizado. Ahorita les explico cómo funciona y les muestro cuál es el efectivo. Entonces, listo, selecciono la propela y me voy aquí donde dice Animation Wizard. Listo, entonces abro allí y sale este cuadro de diálogo. Estos son los diferentes tipos de animaciones que yo puedo ejecutar en Keyshot y que son prácticamente los mismos que yo puedo ejecutar en Rhino, a diferencia de que Keyshot tiene algún par por allí que están orientados al tema de los materiales. En el caso de Rhino no, en el caso de Rhino todavía no, por defecto pues no lo hace. Si hay un plugin para Rhino que se llama Bongo, y ese plugin pues ha venido evolucionando y cada vez ha incluido, digamos, herramientas de animación que están orientadas como a recorridos y ese tipo es decir, un tema mucho más arquitectónico que animación de personajes como tal. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, son los diferentes tipos de animación que yo puedo generar en el Keyshot. Entonces tengo el primer bloque. Estos son animaciones o tipos de animaciones predeterminados para partes o modelos. ¿Listo? Tengo el segundo bloque, que es tipo de animación para la cámara. Y número 3, tengo tipos de animación para el medio ambiente, ¿sí? Para el entorno. Entonces voy a ir con los de la parte. Por ejemplo, esta propela, yo puedo hacer diferentes tipos de animación. Bueno, primero tengo uno que se llama Fade, que es, aquí me ofrece una previsualización. Y es básicamente que yo puedo hacer que aparezca o que desaparezca modificando una cosa que se llama el canal alfa. El canal alfa es básicamente la opacidad de la pieza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser transparente y en algún momento puede aparecer. ¿Listo? Por ejemplo, a la hora de explicar, ¿se acuerdan del modelo de la clase pasada o antepasada que vimos que era como un eje de transmisión de un carrito a control remoto? Entonces, yo les había mostrado un material que es como una especie de material que corta las partes. Entonces, si yo no quisiera utilizar ese material, sino que quiero mostrar los elementos que tiene adentro una,
digamos, esa parte, ese diferencial, puedo coger la carcasa de arriba y aplicarle este tipo de animación para que mientras está viendo, él llegue y se desaparezca y me permita verlo de adentro. Ahorita, de hecho, podemos hacer el ejemplo con eso. Listo. Tengo una animación, bueno, en este caso que ya esta es como libre, ¿sí? Es básicamente yo pongo un keyframe ahí, es decir, un estado inicial, y después en el estado número 2 cambio otra vez y pongo otro keyframe, cambiando, digamos, la posición o la rotación o, bueno, los diferentes tipos de elementos que puedo hacer con este tipo de cosas. Por lo general, digamos que uno resuelve con estos pedazos de acá. Tercero, rotación. Entonces mire lo que hace la rotación. ¿Sí? Básicamente yo puedo rotarlo o en X, en Y o en Z. Movimientos de traslación, mover una pieza de un lado a otro. Y esta que se llama turntable, que es rotar sobre el propio eje. ¿Listo? Es decir, sobre su eje central. En este caso estaríamos hablando de un eje de rotación o de una rotación sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, bueno, píllense esto. Si yo lo que quiero es hacer una rotación, en este sentido, entonces selecciono aquí y le doy siguiente. Bien, y aquí se me abre la parte de las diferentes capas que tengo. Por ejemplo, yo abro aquí y voy a ir a donde está el motor y voy a seleccionar, perdón, no está en el motor sino en metal. Voy a seleccionar propela. ¿Listo? Quiero aplicar ese movimiento de rotación a la propela, entonces le digo siguiente. Entonces mire que automáticamente aquí se pone un segundo de animación. Desde 0 hasta 1 se llena y mire que aquí aparece la parte que está siendo animada. Entonces, en la rotación existen este tipo de propiedades. Por ejemplo, ¿cuánto quiero rotarlo? Entonces, en grados. Ahí está, por ejemplo, en 90 grados. Yo le voy a decir 360. Sí, que dé una vuelta completa. Entonces mire que aquí si yo voy avanzando con mire que esto automáticamente va rotando. ¿Sí? Es que ahí está descentrado el origen. Pero bueno, por supuesto yo también puedo verlo. Si le doy clic ahí, pues mire que ahí esa es la animación. Bien. Entonces ahí estoy rotando en el eje X. Tengan en cuenta que es este eje de acá. Si yo lo cambio al Y, pues él estaría rotando en este sentido. Y si lo cambio al Z, pues él estaría rotando en este otro sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es la animación en X, pero el punto de pivote es el que está malo. ¿Sí? Porque mire que el centro de la rotación, a pesar de que está rotando en ese sentido, entonces lo que quiero hacer es poner el centro de la animación, perdón, el centro de rotación donde es. Entonces, ¿dónde es? Entonces le voy a poner acá punto pivote. ¿Listo? Mire que aquí está en el centro. En este caso yo le puedo seleccionar dónde quiero moverlo. O si quiero que sea en el origen del, del archivo. Pues aquí es peor porque es mucho más grande. Sí, mire que el origen es el punto cero. Es el centro del objeto. Pero también lo que puedo hacer es seleccionar dónde quiero, ¿sí?, que esté ubicado ese punto pivote. Es que aquí no me lo está mostrando
Bueno, entonces en este caso, mire, si el pivote, digamos, no está alineado, entonces lo que tengo que hacer es crear un objeto para ponerlo en el centro y alinear ese pivote con el objeto. ¿Listo? Entonces, mire lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, edición, añadir geometría y le voy a decir que sea, por ejemplo, una esfera. Bien, entonces ahí se creó la esfera. Espera un momentico, yo miro dónde quedó. Listo, vea la esfera acá. Lo que voy a hacer es moverla. Vamos a cambiarle la escala para volverla más chiquitica. Listo, por ahí. Y luego lo que voy a hacer es que me voy a ir a la cámara de la izquierda y voy a ubicar el punto. Voy a ubicar el punto, perdón, el punto no, esa esfera la voy a ubicar en todo el centro de la. Ah, ya, ahí sí me apareció. Listo, entonces lo que voy a hacer es ubicarla en todo el centro de esta circunferencia, ¿no? Aunque ahí está torcida la, la propela, realmente. Entonces la voy a correr ahí y voy a correr la propela. Bueno, listo. Ahí ya quedó el pivote y ahora voy a cambiar la posición de la propela. Sí, entonces mire aquí la diferencia, ¿sí? El punto pivote de la propela está aquí, está en este punto de acá. Y yo necesito que sea este. Entonces en este caso voy a cambiar, listo, mire que ahí está la esferita. Y quedó más o menos pues en el centro, tampoco exactamente. Y otra cosa que necesito hacer es que desde la vista lateral, y mire que ahí está la esfera, la voy a mover hacia acá. Listo, ahí. Entonces el eje, ahí contaría con el eje X de esto. Listo, entonces ahora sí vuelvo otra vez a este. Entonces vuelvo otra vez aquí a la línea de tiempo. Bien, Animation Wizard, rotación, siguiente, escojo la propela, siguiente. Y bueno, miren que ahí está haciendo la rotación por fuera. Y lo que voy a hacer es que el pivote, el punto pivote, voy a seleccionar la esfera. Que sea el mismo pivote de la esfera. Entonces mire que ahí ya se corrige. ¿Sí? De hecho, mire ahí. Ah, bueno, ojo que aquí está a 90 grados nomás. Le voy a poner 360. Bueno, de hecho no quedó centrado no quedó, pero bueno, ahí se ve. Entonces habría que organizar bien este tema. Y obviamente, entonces listo, cuando ya termino ahí, listo, ¿cuánto quiero que dure la animación? Por ejemplo, quiero que arranque desde el segundo 0
y termine en el segundo 1. O sea, los 360 grados se recorran en 300 en un segundo. Si quiero que eso dure 2 segundos, perdón, entonces lo que hago es ponerle 2. Entonces, mire, él arranca desde 0 hasta el segundo 2. Si quiero, por ejemplo, que del 0 al 1 no haga nada y del 1 al 2 arranque, entonces aquí le pongo 1. ¿Listo? Entonces mire que ahí puedo generar eso. Y tiene otro detalle aquí y es esta opción que hay aquí que se llama Motion ES. ¿Qué significa esto? Esto es la aceleración o desaceleración de la animación. Por ejemplo, una animación lineal es esto, mantiene la misma, o sea, es constante la misma aceleración. Pero un momentico, yo les muestro aquí. Sí, es constante la animación. Aquí en Easy In arranca despacio y va acelerando. Easy Out es desacelerando, ¿sí? Entonces arranca rápido y desacelera. Easy In Out es la transición entre uno y otro, o sea, arranca despacio, va acelerando y después va perdiendo aceleración. Y también lo puedo hacer personalizado, ¿listo? En este caso, por ejemplo, sí sería bueno hacerla lineal, pero si yo la cambio, por ejemplo, acá, Easy In, entonces van a ver, ¿sí? Es como si arrancara, mire que va acelerando, arranca suave y va acelerando la rotación. ¿Listo? Entonces, si la quiero dejar ahí, supongamos que este ya es el tema, listo. Entonces, digo finalizar y ahí queda la animación. Obviamente, después de que está la animación, yo puedo correr esto con la mano, pues si quiero, o ponerlo más adelante, lo que sea. En este caso, aquí se estaría generando esto y, pues, por supuesto, la esfera la escondo. La esfera es la que me permite conocer el pivote, pero no necesita salir en el render. Bien, entonces listo, ahí. Entonces, ese es el movimiento, por ejemplo, de rotación que yo puedo hacer. Ahora, adicionalmente a ese movimiento de rotación, yo puedo generar, por ejemplo, un movimiento de desplazamiento. Entonces, aquí voy a coger, por ejemplo, todo el bote. Ah, bueno, venga, yo les explico de una vez, perdón un momentico, les explico de una vez con la propela, la opción de render que les estaba hablando ahorita. Entonces, mire, En, bueno, esta herramienta que hay aquí significa la animación en loop, que es una animación en loop que cuando él haga todo el recorrido de la animación hasta los 2 segundos, de aquí vuelva y arranque, vuelva y empiece. Si yo le quito esto, solamente va a hacer el recorrido ya se quedó allí. Pero si lo tengo aquí en loop, pues él va a seguir, va a continuar. Cuando llega al 2, vuelve otra vez y continúe, 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 así sucesivamente. Bien. Listo. Aquí tengo el tema del motion blur. ¿Qué es el motion blur? Yo puedo activarlo a los modelos y las partes, a la cámara o al medio ambiente. Entonces, les decía yo la vez pasada que si yo quiero hacer, por ejemplo, un render, y por ejemplo, quiero hacer un render de un carro de carreras, así como se ve acá. Entonces, miren que el, la ilustración tiene como un desenfoque de movimiento, no solamente en las llantas, ¿sí? Mire que se ven como en desenfoque de movimiento, sino también en el entorno. Entonces, para el movimiento o el motion blur en las llantas sería este, y para el medio ambiente sería este, y obviamente para la cámara, el movimiento de la cámara sería este. Entonces, yo por lo pronto lo voy a dejar aquí, y cómo lo acciono, entonces le doy clic ahí, y mire lo que sucede aquí, ahí mismo se desenfoca. Si por ejemplo esta animación, ¿sí? Si yo la voy a editar, me voy acá y le digo que no sean 360, sino que sean 900 grados. Mire que automáticamente, sí, esto va a generar muy rápido. Un momentico, yo le cambio el easy y lo pongo lineal. Ahí.
Entonces, mire, si yo lo detengo, por ejemplo, ahí, entonces voy a obtener como el motion blur, es decir, como la estela de lo que va dejando la animación. Bien, en esa parte y la puedo aplicar en esta acá. Entonces, listo, ahí. Y si saco render, obviamente el render de este fotograma específico, que es el número, bueno, un segundo 367, que es el fotograma número 42, pues obviamente él me va a salir con este motion blur, con este efecto. Bien, que es lo mismo que ustedes pueden ver en el canal de Keyshots. O sea, ese tutorial del motion blur y todo eso, o más bien lo que les acabo de explicar, está en el canal de Keyshot. Hay como un webinar que ellos hicieron sobre esa, bueno, por ejemplo, acá. Bueno, está la animación por keyframe también. Listo, que es como el movimiento. Entonces, este tutorial lo pueden ver allí para ver el tipo de animación por keyframe, es decir, bueno, no, es que aquí me tocaría devolverme. Ahorita les muestro cuál es. Y también está este, sí, que son las imágenes en motion blur. Aquí básicamente es generar el rendercito con una. Y ahí se está moviendo la hélice y lo que genera es el render para que se vea así. ¿Listo? Entonces, este de aquí lo pueden ver. De hecho, se los voy a dejar allí para que repasen ahí lo que les acabo de mostrar. Listo, ahí les dejo el tutorial del motion blur y venga un momentico, yo les dejo el tutorial de la animación por keyframe este. Listo, ahí se los acabo de poner. Entonces, bueno, teniendo esta parte ya animada, entonces lo que voy a hacer es animar otra, o sea, todo el bote. Por ejemplo, digamos que si yo voy a animar todo el bote, entonces lo que voy a hacer es, vuelvo otra vez aquí a la animación, le voy a decir Animation Wizard, traslación. ¿Sí? Es un movimiento de un punto A a un punto B. Siguiente, selecciono todo un momentico, un momentico. Esta esfera sería bueno meterla dentro de este grupo para que también la anime. Listo, ahora sí. Entonces aquí, siguiente. Entonces voy a mover todo el bote. ¿Cuál es el movimiento que va a hacer? Entonces yo lo quiero trasladar en X, en Y o en Z. En este caso Y está hacia arriba, por lo que si yo le doy clic aquí, se va a mover el bote hacia arriba, aunque ahí no se está moviendo, sino a una distancia de 1 milímetro. Pero si yo le pongo 100, por ejemplo, mire que él se va desplazando hacia arriba. Entonces quiero que tengan en cuenta esto. Como él está agrupado, acá, si mire que la propela está agrupada, está metida dentro de este grupo, de hecho está metida dentro de esta capa, y esta capa está metida aquí, entonces si yo animo el modelo, internamente pueden haber animaciones dentro de todas estas capas. Entonces en el momento en que está animándose todo esto, mire que aquí se está moviendo la propela, pero también a la vez está
moviendo todo, o sea, la propela está cambiando no solamente de rotación, sino también en traslación, porque estoy animando el grupo. Para este caso no quiero que suba, sino que lo haga en X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hasta aquí, perdón, esta no es, la de abajo, está acá. Digo que el traslado sea en X, por ejemplo, 1000. ¿Ya? Entonces mire que ahí él arranca. Vamos a ponerle más tiempo, que no sean 2 segundos y que arranque desde el segundo cero, que arranque desde el segundo cero hasta el segundo 2. Sí, entonces mire, en la primera parte, y aquí le vamos a poner easy in. Entonces en la primera parte él arranca aquí y mire lo que va a ir haciendo fotograma por fotograma. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace la animación. Ahí tengo activado el motion blur. Si yo se lo quito, pues obviamente lo voy a ver sin ese efecto. ¿Listo? ¿Qué otro elemento entonces puedo animar, por ejemplo, de acá? Entonces yo quiero que cuando arranque, y cuando la lancha arranque, pues también haga una rotación, ¿sí? Que se rote en este pivote hacia aquí, hacia arriba un poquitico. Entonces vuelvo y hago otra animación, Animation Wizard, ¿sí? Ah, bueno, termino este de aquí, ¿no? Listo, aquí está, Motion In. Aquí tengo entonces, vuelvo otra vez y selecciono este. Ah, momentico, que no es traslación, sino rotación. Otra vez todo. Perdón, un momentico que me cogió, fue el anterior. Traslación, este, siguiente, en este caso sería 0 y aquí 1000. Vamos a ponerle 500 para que no sea tanto. Y que arranque en el segundo 0 hasta el segundo 2. Y finalizo. Bueno, aquí le pongo Easy In y finalizo. Entonces ya tengo la segunda animación, listo. Voy a hacer la tercera animación, que sea una rotación de todo. ¿Cuánto lo va a rotar? Vamos a ponerlo, por ejemplo, 10, 15 grados de rotación. En este caso, ojo, lo voy a rotar sobre el eje Z. ¿Sí? Miren que ahí se levantó. Bueno, 15 grados son muchos. Vamos a ponerle 8, por ejemplo, 8 grados. Entonces, mire, él arranca ahí y cuando se va moviendo hacia adelante, a la vez se va levantando la proa, la punta del barco. Entonces aquí también lo mismo, lo pongo a que se arranque desde el segundo 0 hasta el 2 y que sea un easy in. Finalizo. Entonces mire cómo va. ¿Sí? Entonces mientras tanto, esto también va rotando allí, va la propela. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, animación de cámara. Entonces, Animation Wizard, nuevamente. Ojo, voy a seleccionar, estoy trabajando con la cámara aquí, entonces ya yo arranco desde acá, por ejemplo.
¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a arrancar en esa cámara y la agrego. Entonces aquí le coloco, esta es la cámara de la animación 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Animación de cámara, mire, desenfoque o deep of field, ¿sí? Profundidad de campo. Entonces yo puedo también cambiar, o sea, puedo hacer una animación entre el punto de foco, por ejemplo, que arranque enfocando acá y después cambie al foco acá. Eso puede ser una animación. A través de un path es que le voy a determinar una guía con una línea, obviamente tendría que hacer la línea primero, y le digo que siga esa línea. Un evento de switch, es decir, puedo tener diferentes cámaras, por ejemplo, una cámara que esté grabando aquí la animación y tengo otra cámara que esté acá, entonces le digo, listo, desde el fotograma 0 al fotograma 1, ejecútelo con la cámara 1 y en el fotograma 1 al fotograma 2, cambie la imagen a la cámara 2. Eso es un evento de switch. Twist, bueno, esto hay que programarlo porque es básicamente que la cámara rote en su sentido. Zoom, voy a animar el zoom. Voy a hacer una animación de dolly que es un desplazamiento. Un tilt que es la inclinación con respecto al eje central, ¿sí? Es decir, al objeto como eje central. Órbita, que este es el que voy a aplicar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Panorámica, que es mover la cámara de un lado a otro, hacer un paneo. Y traslación, que es el mismo paneo pero en sentido vertical. En este caso voy a utilizar orbitar, o sea, voy a hacer que la cámara siempre esté rotando con respecto al objeto. Digo, siguiente. Listo. Añadir cámara, esta que tengo acá. Ah, perdón. Sobre esta cámara de aquí. Siguiente. Y le digo cuántos grados quiero rotarla. Por ejemplo, en este caso le voy a decir 180. Es decir, que arranque aquí y vaya hacia el otro lado. Esto va a arrancar desde el segundo 0 y va a terminar en el segundo 2. Listo, entonces mire lo que va sucediendo allí. Bueno, venga un momentico, yo lo voy ejecutando aquí paso a paso. Listo, ahí quedó. Entonces son diferentes los movimientos que yo puedo generar. Entonces, como les digo, son movimientos que se pueden programar desde la rotación del mismo objeto, desde el movimiento de traslación del mismo objeto y o digamos una pieza específica. ¿Listo? Entonces, al final, cuando yo ya quiera renderizar la escena, bueno, aquí le voy a decir finalizar o aquí voy a ir la voy a poner en 5 segundos al final para que ustedes vean. ¿Sí? Viene aquí la cámara y lo que está haciendo es, la voy a poner un poquito más lejos, y arranca la cámara desde aquí. Y ahí se ve que va rotando también la... ¿Listo? Bueno, cuando termine allí, vamos a ponerlo en 2. Cuando termine allí, listo, finalizar. Aquí ya tengo toda la animación y supongamos que yo quiero hacer que esta animación sea ya renderizada. Entonces, ¿qué hago? Cuadro acá, bueno, recomendación número 1, cuando estén haciendo la animación, manéjenla aquí donde dice Performance Mode, ¿sí? Que este es el nivel más básico de iluminación. Porque si no, en la previsualización de cada uno de los fotogramas, pues él va a tener que actualizar la vista, ¿sí? La visión. Entonces, en este caso, si no está en performance, se les va a demorar mucho más la visualización y va a ser más difícil verlo. Entonces, luego,
Lo primero que voy a hacer es en la iluminación antes de renderizar, ponerla en una calidad más alta. ¿Listo? Entonces en este caso puede ser producto o interior. ¿Sí? Animación de producto o animación de interior para que me genere los renders como tal. Y luego me voy aquí a la pestaña de render y le digo renderizar. Entonces aquí, mire, tengo la segunda pestaña que se llama animación. ¿Cuál es la resolución que quiero? Es decir, el tamaño de la pantalla. 1280 por 720. Aquí tengo unos preseteos también de resoluciones de pantalla. Quiero solamente, o sea, quiero renderizar toda la duración de los fotogramas, es decir, los 2 segundos de animación, o quiero que sea menos, por ejemplo, un área de trabajo o un rango de fotogramas, digamos desde el fotograma 1 hasta el fotograma 42, por decir algo. ¿Listo? La salida del video, del archivo de video, entonces le doy el nombre y automáticamente él me va a generar los renders de acuerdo, digamos, a los números. Entonces me hace generar una secuencia de renders. Ahora, yo tengo aquí la posibilidad de generar o la secuencia de renders o generar el archivo de video. Mi consejo es que siempre que hagan una animación, generen la secuencia de renders. Les voy a explicar el por qué. Supongamos que usted tiene una animación de 15 minutos, teniendo en cuenta que cada minuto son 60 segundos y cada segundo son 30 imágenes. Estamos hablando de que un minuto de animación son 1800 fotogramas, o sea, 1800 renders. Y eso lo multiplico por 15, serían 27.000 renders los que se deben hacer. Es decir, para 15 minutos de animación serían 27.000 renders. Si usted, por ejemplo, está desarrollando su animación y usted la puso a renderizar, entonces él arranca render 1, render 2, render 3, render 4, render 5 y él no está guardando las imágenes, sino que lo está compilando en un video. Va a suceder en algún momento que si digamos que se va la energía y el computador no alcanzó a terminar el render. Entonces, ¿qué pasa con el archivo de video? Se queda cortado. ¿Listo? Y no lo puede uno recuperar. O sea, como no se terminó de compilar completo, entonces no queda nada en la animación. En cambio, si usted va sacando la secuencia de renders, digamos que él va en el render 4500 y se fue la energía, se apagó el computador, bueno, no pasa nada porque igual usted tenía el archivo guardado, vuelve usted a abrir el archivo y lo pone a renderizar en el rango desde el fotograma 4500 hasta el final, hasta el 27000 y vuelve otra vez arranca. Entonces ahí no se le pierde la información. Entonces mi consejo es que guarden siempre los renders y no utilicen la salida de video. Entonces en este caso, bueno, los archivos de video son avi.mov, que este es de QuickTime, y video de flash o un GIF animado. En este caso, yo normalmente cuando hago animación siempre desactivo esta opción. Y más bien lo que hago es poner los fotogramas. Entonces los fotogramas son, le doy aquí una carpeta para que él me guarde la secuencia de imágenes. Entonces él me genera, por ejemplo, si yo le coloco acá bote, me va a generar una imagen que se llame bote 1 JPG, bote 2 JPG, bote 3 JPG y así sucesivamente. Entonces, esa secuencia de imágenes yo después la agarro con un programa como After Effects o Premiere, que son editores de video, bueno, editor de video y efectos especiales o postproducción. Y cuando yo selecciono la primera imagen, automáticamente él me reconoce la secuencia como si fuera una animación. Entonces él viene y la compila dentro del video y ya yo la puedo editar, la puedo cortar, pedacear como yo quiera. ¿Listo? Aquí tengo, si la quiero la imagen en PNG, por ejemplo, con transparencia, incluir la transparencia, o si solamente en JPG o bueno, los otros formatos en Photoshop, lo que ustedes quieran.
Si lo van a pasar directamente a un programa como estos dos, les recomiendo o JPG o PNG, dependiendo. Si es con transparencia, pues PNG. Si es sin transparencia, entonces con JPG. Y bueno, están las otras opciones normales del tema del renderizado. Finalmente, usted le dice acá añadir a la cola, es el, hace el, añade allí y mire, 61 renders. Entonces, si yo le digo acá procesar cola, automáticamente él va a abrir, ¡pam!, la ventana del procesamiento de render y empieza a renderizar uno, después de que termina el uno, entonces arranca con el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, así sucesivamente hasta que haga los 61 fotogramas y me guarda la secuencia de imágenes en la carpeta. ¿Listo? Y ya con esa secuencia de imágenes ya yo lo compilo, digamos, en alguno de estos programas de aquí. Entonces, bueno, eso es como a grosso modo el tema de la animación. Por supuesto, el tema es un poco más extenso desde el punto de vista de que hay que saber cuáles son los puntos pivotes, o sea, qué es un punto pivote, cuáles son los diferentes estados que puede tener un fotograma, refiriéndome al tema de estado de reposo, después de ese estado, entonces eh, sí, cómo ejecutar, digamos, la animación como tal, pero lo pueden ir investigando o pueden ir viendo tutoriales, pues porque el tema es un poco más amplio, tutoriales en YouTube con respecto al tema de animación. Ahora, personalmente yo no utilizo Keyshot para hacer la animación, porque pues yo manejo 3D Studio Max. Entonces, pues el motor de render de 3D Studio Max, perdón, el motor de animación 3D Studio Max es mucho más poderoso que el de Keyshot. Sin embargo, lo que uno puede hacer es, si usted sabe manejar o si usted sabe animar en otra aplicación, lo que hacen es, hacen la animación y la traen aquí. Y aquí él le respeta los movimientos y todo el tema. Entonces traen la secuencia de animación y aquí le colocan los materiales y la pueden renderizar aquí. Si es que también, pues porque yo personalmente también, cuando animo algo, un trabajo por ejemplo, en 3D Studio Max, utilizo Mental Ray, que es el motor de render directamente de 3D Studio Max, para dar menos vueltas y menos salto y menos cosas, o sea, minimizar errores, pues. Pero también es factible hacer la, la aplicación de los materiales y todo lo demás acá. Entonces, bueno, ese es más o menos como el tema. Bueno, muchachos, no sé si tengan preguntas sobre esto. De pronto algún, particularmente Juan, que era el que me había preguntado. No sé si querés mostrarme el proyecto de cómo lo querías hacer para poder recomendarte cómo lo puedes manejar. Aprovecho y le quito la falta a Luis que Sí, acá lo profe, tengo. ya, a ver, ¿dónde es que lo tenía? ¿Quiénes llegaron? Sebastián Hidro, Natalia llegó. No, no la veo por ahí. Y aquí estoy, profe. Bien, Adrián también llegó. No, tampoco. Vi que conectó y se volvió a desconectar. Entonces quiere decir que puede tener problemas. Y Luciana también llegó. Listo. Listo, mi hermano, ya estoy viendo tu pantalla. Listo, entonces era para mostrarte, yo tenía ya esto dibujado como medio planeado Ajá. y es recrear como como un cuartico, así como bien de los 90s, así como con un estilo, pues que sea una escena así quieta que, como de lo-fi, que se muevan como cositas y como para ponerle música de fondo, pero puedes hacer eso en 3D claramente. Entonces, como con elementos así como de los 90s, como el cuarto aquí de Bad Bunny.
Ajá, que ajá. tiene pues el televisor grande, el computador así grande, pues no sé, ahí le hice como cositas. Entonces pues planeaba, era como, te preguntaba la animación, era porque pues planeaba la lámpara de lava, de pronto como la colita del gato y no sé, como alumbrar, que alumbre la televisión, cositas así como simples, Sí, sí te que no entiendo. sean, Sí, sí lo puedes hacer, o sea, digamos el tema de la lámpara de lava no tiene inconveniente, porque si vos le pones, digamos, unas esferitas adentro que se estén moviendo como hacia arriba y hacia abajo, eh, ahí no hay problema. Entonces, en ese caso, ¿qué te recomiendo? Que la animación sea un loop. ¿A qué me refiero? A que en el fotograma uno, digamos, si vas a hacer una animación, por claro, sí, decirte sí, algo de que dos sea loop, segundos, ese es el plan, porque para que uno lo pueda poner con cualquier tipo de, digamos, música de cualquier duración y pues ajá, ajá. Entonces, por ejemplo, si el gato mueve la cola de izquierda a derecha, entonces que el movimiento sea, el gato arranca con la cola a la izquierda, se mueve a la derecha y vuelve otra vez y termina en la izquierda para que otra vez ahí vuelve, arranque otra vez la secuencia y sea siempre repetitivo, tan, tan, tan y todo lo demás. Eh, pues a mí me parece bien, a mí me parece bien el tema, incluso, por ejemplo, para el televisor, si descargaras de pronto un video, mm, un loopcito, obviamente, un loop de un video, por ejemplo, digamos el televisor lluvioso, o como Ah, claro, como sí, sí. mal sintonizado, entonces Como con esa, la estática esa que... exacto, exactamente, con la estática, ese tipo de mapeado también se puede colocar, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos el ejercicio del iPod donde le colocamos en la pantallita un material emisivo, le colocamos la pantalla del iPod? En ese caso, el Keyshot admite también archivos de video para las secuencias, ¿sí? Para las secuencias de animación. Por ejemplo, digamos en el televisor, vos le colocas a la pantalla un material emisivo y le colocas en el difuso no una pantalla del televisor estática, sino que le colocas un segmento de video y que dure, por ejemplo, 2 segundos. Y en el renderizado de los 2 segundos, ese segmento de video se va a ver como si estuviera el televisor ahí animado también. Eso sí, no necesita animarse, sino que Claro, simplemente claro. lo pones como difuso y ya, en un material eso. Pues yo lo veo bien, a mí, digamos que lo puedes hacer, lo único que de pronto le veo la dificultad es en la cola del gato, porque la cola del gato, o sea, tendrías que Claro, es como hacerla. más orgánica. Exacto, exactamente. Entonces tendrías que hacerla como que el pivote del gato, de la cola, esté en donde está la raíz de la cola. Y tratar de hacerlo en un material oscuro, o sea, un material peludo que se vea oscuro, para que no se note el pliegue de sí, como ¿cómo se llama, hombre? Como la articulación. Igual, profe, eso pues como me toca entregar por etapas en portafolio, pues una de las etapas es tener como todo renderizado quieto como si fuera una imagen. Ujú. Pues una de las etapas que voy a entregar es renderizado quieto como si fuera una imagen. Entonces, si querés con esa, pues podría entregar 3D y después si alcanzo Sí, a sí, sí. animarlo dentro de las 2 semanas, pues Dale, válido. te Sí, sí, entrego la animada. para efectos de lo que yo necesito, te sirve obviamente eso, te sirve esa, así como me lo estás diciendo. Obviamente si ya cuando termines pues como el renderizado y tal, si me querés compartir y participar de eso, me gustaría saber cómo queda. Y lo otro es que Listo, te iba a profe. hacer una sugerencia con respecto al tema del gato. No sé si has pillado esos relojes que son como de Félix el gato. Ah, sí, sí, sí lo he visto. Por ejemplo, ese que es más mecánico, o sea, que es un gato, o sea, que sigue siendo el gato, ¿no? Pero pues obviamente representado en un reloj, yo lo cambiaría de pronto por el gato que tenés durmiendo arriba porque es más fácil de hacer el tema de la animación. Me parece que quedaría más bacano y además que es también como muy icónico de la época que me estás diciendo. Claro, Pues claro. bueno, ahí le dejo la inquietud.
Está chévere el proyecto, sí, no, Listo, no tengo problema. Dale, listo. Está bien, profe. Gracias. listo, de una. Bueno, muchachos, ¿quién más entonces? De pronto algún repaso, alguna cosa que estén ahí como en pro por hacer o alguna cosa que les interesaría de pronto que miráramos un poquito más a fondo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, que supongo obviamente que pues preguntas no tienen muchas porque pues no han avanzado mucho como en el tema del modelado y adicionalmente del renderizado. Eh, Traten de avanzar lo que más puedan en esta semana, entonces para que la próxima clase, o sea, la próxima semana, que es la última clase como tal, la tomemos de asesoría, o sea, netamente voy a asesorar los proyectos. Si tienen dificultades, pues apunten las preguntas para que la próxima semana las revisemos. Sean preguntas de modelado o de renderizado, de cualquiera de las dos. Entonces, esta semana avancen en el proyecto y lo que resta de la clase, por supuesto, también arranquen con el tema del modelado y bueno, todos los demás puntos eh, para organizar la presentación. Y que ya dentro de 15 días, pues simplemente sea subir el archivo al Drive. Bueno, por supuesto, si en el transcurso de la semana también pues quieren obtener alguna asesoría o resolver alguna inquietud con respecto no solamente de esta semana, sino de la otra que viene arriba antes de la entrega, pues entonces me contactan a través del correo electrónico, porque la última clase o la última asesoría sería dentro de 8 días. Ya después de allí, pues tienen una semana para terminar el proyecto y si tuvieran dudas, pues ya tendríamos que resolverlas por fuera del horario de clase. Entonces, bueno, nada, muchachos, ahí les queda, ahorita subo el video de esta clase por los que tengan la inquietud, así como Juan Pablo sobre el tema de la animación. Y también pues les dejé los enlacecitos del canal de Keyshot, que les pueden servir también para realizar ese tema de la animación, digamos un poco más a fondo. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere o en el transcurso de esta semana para los que quieran o tengan consultas. Entonces nos vemos. Ve, Listo, profe, profe, gracias. Listo, profe, o sea, gracias. ¿qué días vas a tener disponibles las asesorías? Pues hermano, eso tengo que mirarlo, digamos ya con los otros grupos, porque como estamos en entrega finales de todos los cursos que yo doy, entonces Sí. dependiendo, o sea, yo voy dándoles las opciones que tengan conforme vaya generando citas pues con los otros cursos. Particularmente O el sea, día de mañana tengo una desde las 5, tengo una a las 5 de la tarde. De ahí para allá, hasta ahora no tengo nada, pero supongo que por lo menos en la clase del sábado siempre me piden alguna consulta, entonces normalmente la hago el miércoles o jueves, pero si me decís que algún día de esta semana separarlo, pues lo miramos. listo. Sí, porque yo ya casi termino de modelarlo y la animación que quiero hacerle, la verdad, es súper sencilla. Es como un escritorio que le salió otra mesa, pues Ujú. una mesa auxiliar. Ok. No, pues si Entonces, querés, es si como querés lo mostrarlo. miramos el lunes. Listo, profe, de una. Sí, el Bueno, lunes dale, ahí le me escribo. confirmás por correo electrónico entonces, más bien, ¿qué Sí. día te queda fácil? Si de pronto lunes o martes. Listo, no, el lunes está bien, profe. Vale, vale, Ujú. listo, de Yo te una. confirmo, listo, gracias. Listo, pues, estamos hablando.